linfoide, primera parte. El tejido linfoide, en su papel fundamental asociado al sistema inmunológico, confiere al cuerpo humano la posibilidad de defensa frente a diferentes tipos de microorganismos, sustancias extrañas de tipo no infeccioso o células que han sido alteradas en su morfología y fisiología. Por lo tanto, se ha de comprender que el sistema linfoide hace parte morfológica del sistema inmunológico y se compondrá de todas aquellas células, tejidos y órganos en los cuales se vigilarán los diferentes compartimientos corporales y las superficies que entran en contacto con el medio externo. Dentro de los órganos que componen el sistema linfoide tendremos unos de tipo primario y secundario. Dentro de los de tipo primario encontramos aquellos órganos donde los linfocitos son originados, es decir, la médula ósea roja y el timo. Asimismo, tendremos órganos linfoides de tipo secundario, es decir, aquellos órganos donde los linfocitos van a proliferar, madurar y responder ante antígeno de una manera específica, para completar su proceso hacia células efectoras del sistema linfoide. Por lo tanto, también se ha de comprender que los linfocitos son aquellas células que constituyen el tipo característico y efector del sistema linfoide. El tejido linfoide, por lo tanto, sirve como el sitio inicial de proliferación, diferenciación y maduración de linfocitos. Cuando se habla de proliferación, se hace referencia a la mitosis que es producida en los linfocitos que han sido activados por antígeno. La diferenciación hace referencia a la subdivisión que se presenta en los diferentes tipos de linfocitos una vez que estos han realizado su proceso de maduración y han sido estimulados por antígeno y proliferantes. Y la maduración requiere de una previa presentación de antígenos a nivel de los órganos linfoides secundarios. Como se mencionó, el timo y la médula ósea son los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios harán referencia a tejidos como el vaso, los ganglios linfáticos, el apéndice, los nódulos linfoides en sus diferentes localizaciones, las amígdalas y el tejido linfoide difuso. En esta imagen podemos ver de manera esquemática los órganos linfoides primarios y secundarios. Tenemos como primarios al timo y la médula ósea, y los secundarios tendremos las amígdalas, los ganglios linfáticos, el tejido linfoide difuso, el vaso, el apéndice, las placas de Peyer, entre otros. Vamos a digerir algunos conceptos asociados con inmunología básica que van a ser el fin primordial de todo el componente que se abordará en tejido linfoide. La inmunidad específica o innata hace parte de los dos tipos de respuesta inmunitaria que tiene el ser humano. De manera que nuestro cuerpo presenta una primera línea de respuesta ante la presencia de un agente microbiano o una toxina o, en pocas palabras, de un antígeno extraño. Estas defensas inespecíficas que siempre se encuentran a nivel de diferentes barreras las llamamos la inmunidad innata o inespecífica. Esa inmunidad innata o inespecífica es la primera línea de defensa contra cualquier tipo de agresión microbiana o no microbiana a nivel de lo que denominamos las barreras físicas como la piel y los tejidos productores de moco, las defensas químicas como el sometimiento a pH bajo
que presenta el estómago, a nivel de esa producción de jugo gástrico que presenta, las sustancias secretoras que se producen en diferentes áreas de esta piel mucosas como el tiocianato, las lisosimas, los interferones, la fibronectina y los factores del complemento, algunas células del sistema fagocítico mononuclear como los macrófagos, los neutrófilos y los monocitos que pueden derivar en macrófagos, las células natural killer o linfocitos NK, las células cebadas o mastocitos, los basófilos y las células dendríticas. El segundo componente de respuesta inmune en el ser humano se denomina inmunidad específica o adaptativa. Ese nombre se le atañe a que debe haber una adaptación ante antígeno, es decir, que determinaremos una respuesta específica contra antígeno. Para que se pueda producir la respuesta de tipo específico o adaptativo, se debe tener en cuenta un contacto inicial con un antígeno específico, el cual iniciará una cadena de reacciones celulares en las denominadas células efectoras del sistema inmune, que conducirán bien sea a la producción de células efectoras y posteriormente a la consecución de células de memoria inmunológica. Es decir, que estas células van a actuar de una manera específica cuando el antígeno nuevamente haga presencia a nivel de las barreras mecánicas o a nivel de los tejidos conectivos luego de haber pasado por esas barreras mecánicas del cuerpo humano. Las células que hacen parte de la inmunidad específica son los linfocitos B y T específicos que se activarán ante un antígeno para destruirlo de manera dirigida, de manera específica. De manera que esa respuesta de tipo adaptativo tendrá dos tipos de ejecución o de efección. Sería la respuesta inmune de tipo humoral y la respuesta inmune de tipo celular. La respuesta específica humoral consistiría en la producción de proteínas denominadas inmunoglobulinas o anticuerpos por parte de linfocitos B que se han diferenciado a plasmocitos ante ese antígeno específico, y la respuesta inmune celular haría referencia a la activación de células que sean capaces de destruir otras células que hayan sido transformadas o infectadas por patógenos intracelulares para la destrucción por células de tipo natural killer o linfocitos T citotóxicos. Cuando se habla específicamente de inmunidad humoral, se debe tener en cuenta entonces que los anticuerpos producidos por los linfocitos B diferenciados en plasmocitos producirán un proceso llamado opsonización. En el proceso llamado opsonización, esos anticuerpos revisten y neutralizan a los antígenos para los cuales fueron diseñados, los marcan y de esa manera pueden ser captados por células del tipo fagocito, es decir, principalmente los macrófagos. Sin que haya esa opsonización, no va a haber una función adecuada de esas células fagocíticas contra esos antígenos. Los linfocitos B entonces reconocen los antígenos, proliferan y se diferencian en plasmocitos que sintetizarán y secretarán esos anticuerpos específicos contra ese antígeno para que estos posteriormente opsonicen ese antígeno. Este mecanismo de inmunidad humoral es el principal ante patógenos de tipo extracelular y promoverá la eliminación de esos patógenos mediante los macrófagos, que son capaces de reconocer esas inmunoglobulinas que han opsonizado al antígeno en su superficie a través de receptores,
y también por activación de una serie de proteínas que componen el llamado sistema del complemento, el cual tendrá una cadena de reacciones enzimáticas en las cuales esas diferentes proteínas del complemento, llamadas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9, irán en cadena formando un gran complejo que se llama el complejo de ataque a membrana. Ese complejo de ataque a membrana hará poros a nivel del patógeno extracelular, haciendo que sea lisado y posteriormente esos detritos fagocitados por células fagocíticas como los macrófagos. En cuanto al proceso de inmunidad mediada por células o simplemente inmunidad celular, esta se lleva a cabo, como su nombre lo indica, por células de manera dirigida con una función citotóxica. Y esa función le compete principalmente a los linfocitos T de tipo CD8 positivo, es decir, citotóxicos, y sus moléculas que ellos producen llamadas citoquinas, las cuales serán dirigidas específicamente contra células transformadas por cáncer o células con patógenos intracelulares, es decir, complementarán la función de la inmunidad humoral que tiene que ver con patógeno extracelular. Posteriormente que estas células T envíen esas citoquinas dirigidas, los linfocitos natural killer complementarán el proceso destruyendo de manera directa a la célula transformada o con el patógeno intracelular, de manera que por eso se les denomina células asesinas naturales. Entonces se tiene que los linfocitos TCD8 están implicados de manera directa con esa destrucción de células infectadas por patógeno intracelular y también promoverá destrucción de microorganismos que hayan sido previamente fagocitados por células del sistema fagocítico mononuclear. Y para que este proceso sea dado de manera adecuada, se requiere que los linfocitos T reconozcan antígeno. Ellos no van a producir anticuerpos, sino lo que van a hacer es reconocer esos antígenos a través de su receptor, y mediante esta presentación y reconocimiento de antígeno ellos se van a activar hacia células efectoras para que posteriormente ellos puedan activar otras células que van a ejercer la función específica contra esos patógenos intracelulares o células transformadas, y por eso llamamos a todo este proceso inmunidad mediada por células, ya que ellos no actúan de manera directa, sino lo van a hacer a través de otras células que atraen a través de las citoquinas. Las células del sistema inmune son múltiples y se clasifican como en unas familias de acuerdo a su función, de acuerdo a sus linajes celulares, de acuerdo a la función que desempeña. Tenemos entonces que, como mencionamos, los linfocitos son las células típicas del sistema inmune, del sistema linfoide, y a ellas las dividimos en tres familias desde el punto de vista funcional, más que morfológico, que son los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK o natural killer. También en ciertos textos y en algunos artículos se llama a estas células no linfocitos sino simplemente células B, células T y células NK, que son equivalentes. Adicionalmente tenemos unas células de sostén para estos linfocitos y para los órganos linfoides, que son claves no solo en ese sostén a través de la producción de fibras reticulares, como es el caso de las células reticulares y las células epitelio reticulares, sino también que se asocian al sostén de tipo inmunológico, es decir, que tienen que ver con la función de presentación antigénica y modulación de la respuesta inmunológica inicial. Y ahí tendremos entonces a los glóbulos blancos de tipo granulocito y agranulocito presentes, los monocitos que derivarán en macrófagos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos
encontraremos otro tipo de células llamadas las células reticulares y las células epitelio-reticulares, las llamadas células dendríticas, las células dendríticas foliculares, las células de Langerhans, entre otras. Estas células, unas tienen que ver con modulación de la respuesta inmune, otras tienen que ver con presentación antigénica y otras tienen que ver con captación antigénica y otras tienen que ver con sostén de los órganos linfoides. De manera que cuando se piense en células del sistema inmunológico, no solamente debemos pensar en los glóbulos blancos, sino también en otras células que se asocian a esa función de los glóbulos blancos y hablando específicamente del sistema linfoide, de los linfocitos. Estas células epiteliales y el estroma, hablamos de estroma cuando tenemos en cuenta el tejido conectivo asociado a estos órganos linfoides, son especializadas y secretan sustancias específicas que tienen que ver con el crecimiento, el movimiento, la activación y el sostén de esas células llamadas efectoras en el sistema inmune, que serían los linfocitos. En los nódulos linfáticos, ganglios linfoides, el vaso, estas células que llamamos reticulares producen fibras reticulares, esa es la razón de ser de su nombre, y a través de esa producción ellas elaboran lo que llamamos la malla reticular. La malla reticular es importante desde el punto de vista estructural en los órganos linfoides, ya que se asocia al sostén como tal de ese órgano, y adicionalmente tiene una función de tipo inmunológico la malla reticular, porque encontraremos ahí células que son capaces de captar antígeno y de presentarlo a esos linfocitos y adicionalmente ayudan en la atracción de esos linfocitos hacia zonas específicas de los órganos linfoides. Muchas células del sistema inmune entonces se adosarán en esas mallas reticulares y en ese tejido conectivo laxo que se asocia a estos órganos. Las diferentes células del tejido linfoide se identifican a través de la expresión de unos marcadores de membrana denominadas las moléculas de cúmulo de diferenciación, clúster de diferenciación o en inglés cluster differentiation. Esas moléculas se denominan las moléculas CD y son de proteína y de membrana celular, de manera que la expresión de estas moléculas se dé durante toda la vida de las células o durante los procesos de diferenciación o activación son lo que le dan la particularidad, la identidad a estos diferentes tipos de células. La idea es que cuando queramos de una manera puntual en los cortes histológicos localizar determinados tipos de células, se hagan tinciones de inmunocitoquímica, histoquímica o inmunofluorescencia dirigidas contra estas moléculas CD específicas. Vamos a continuación a abordar estas diferentes células del sistema inmune, del sistema linfoide. Los linfocitos se habían comentado previamente en sangre, sin embargo aquí se harán una serie de acotaciones y de particularidades asociadas ya al sistema inmunológico. El 70% de los linfocitos que son producidos a nivel de los órganos linfoides primarios se encuentran en sangre o linfa y constituirán lo que llamamos la reserva circulante de células inmunocompetentes. Ese concepto, ¿a qué hace referencia? Que estas células viajarán por el torrente sanguíneo y linfático llegando a esos órganos linfoides secundarios donde serán capaces de ser activadas a través de la presentación antigénica, es decir, que estas células previamente fueron maduradas para poder reconocer antígenos. De esa manera entendemos el concepto de célula inmunocompetente. Una vez que llegan a los tejidos linfoides, serán posible la presentación antigénica y ahí ya no las llamaremos solamente células inmunocompetentes, sino células efectoras o células de memoria. Los linfocitos regresan a esa circulación sistema como linfocitos maduros de vida larga que han sido entonces capaces de reconocer y responder a antígenos. El otro porcentaje, es decir, el 30% de esos linfocitos totales,
no circula entre los tejidos linfoides y la circulación sanguínea o linfática, y comprenden entonces células inmaduras o células que son activadas pero de vida corta, y ellas se van a quedar residentes en algunos tejidos específicos como los tejidos conectivos asociados a los epitelios mucosos, es decir, al epitelio mucoso de la vía aérea, el epitelio mucoso del tracto gastrointestinal y el tejido mucoso asociado al tracto urogenital. Estos linfocitos entonces se clasifican de manera general en linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural killer desde el punto de vista, digamos, no morfológico, sino más allá funcional y más allá también de respuesta inmune específica que ellos puedan generar. Entonces, los linfocitos T reciben su nombre por su diferenciación a nivel del órgano torácico llamado timo. Ellos tienen como características generales su vida media prolongada y su asociación con lo que denominábamos hace un momento la inmunidad de tipo celular o mediada por células. Del total de linfocitos circulantes, es decir, de ese 70% que mencionamos hace un momento que son los linfocitos circulantes inmunocompetentes, los T son aproximadamente el 60-80%, es decir, que la gran mayoría de linfocitos circulantes pertenecen a la familia T. Ellos expresan en su membrana marcadores CD tipo 2, 3, 5, 7 y adicionalmente tienen en su membrana, después de la maduración en el timo, los que llamamos los receptores de célula T o simplemente TCR. Ahora, si vamos a subdividir a los linfocitos T, es indispensable la presencia o ausencia ya de unos marcadores específicos que se producirán durante el momento que llamamos la maduración tímica en doble negativo y doble positivo, que abordaremos luego en el timo. Después de ese proceso de educación tímica con doble positividad y doble negatividad, hablaremos de dos tipos de linfocitos T, los que expresan CD4 y los que expresan CD8. No va a haber linfocitos que expresen ambas moléculas CD, sino cada familia expresará una de las dos. Entonces los linfocitos T CD4 se denominan linfocitos también cooperadores, colaboradores o helper, TH. Estos se subdividen a través de un proceso funcional que tiene que ver con la capacidad de secretar citoquinas específicas. Tenemos entonces los linfocitos T helper 1 o simplemente TH1, cuya síntesis se asocia a interleucina tipo 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Estas moléculas tienen una razón de ser y es activar células que tienen que ver con la destrucción y control de patógeno intracelular. Los T helper 2 sintetizan interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10 e interleucina 13. Y estos se encargarán de la activación de células como los eosinófilos, los mastocitos o los linfocitos B e inician respuestas mediadas por IgE, es decir, que al activar linfocitos B, estos sean capaces de secretar esa inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E tiene receptores a nivel de los eosinófilos y los mastocitos, haciendo que estos sean activados, y el fin último entonces de la respuesta TH2 es la destrucción de patógenos ya no intracelulares como los TH1, sino extracelulares. Los T helper 17 o TH17 se denominan así por la síntesis de interleucina 17, pero también pueden sintetizar la interleucina 22, y su función principal está asociada a la destrucción de bacterias y hongos de tipo extracelular, pero reclutando neutrófilos,
es decir, que estas interleucinas pueden hacer quimiotaxis neutrófila y además la IL-2, IL-22 que ellos producen aumenta la secreción de unos péptidos llamados antimicrobianos, como por ejemplo las defensinas, y apoyarán y le colaborarán entonces a la función de barrera a nivel epitelial. Entonces, tener en cuenta que los linfocitos T tienen esa subdivisión de acuerdo a su función productora de interleucinas, linfocitos T CD4 o simplemente linfocitos TH. La familia citotóxica se asocia a la expresión del marcador CD8. Entonces, los CD8 positivos o simplemente linfocitos T citotóxicos constituyen entonces una población que es diversa en fenotipo, que es diversa en cuanto a función y ellos van a ejercer una función de destrucción de células diana a través de proteínas que llamamos citotóxicas. Esas proteínas citotóxicas entonces lo que van a hacer es destruir células que tengan patógenos intracelulares, como los virus o algún tipo de bacterias o parásitos que también tengan ciclo de vida intracelular, y adicionalmente destruyen células transformadas por cáncer o células que son trasplantadas. Estas células van a expresar en sus membranas antígenos de transformación por la presencia de estas entidades que acabamos de mencionar y van a ser capaces esos antígenos de activar a los linfocitos T CD8 que producirán esas proteínas citotóxicas como las granzimas, la perforina, la granulicina, que intervendrán en la destrucción de esas células diana. Otra familia se denomina los linfocitos T reguladores o supresores o simplemente Treg. Esta población, que también es diversa en fenotipos, es decir, en morfología, puede suprimir la respuesta generada por otros tipos de células del sistema inmune. Por eso los llaman reguladores o supresores. Y básicamente tenemos aquí dos familias que son los linfocitos Treg CD4 positivo, CD25 positivo y FOXP3 positivos. Estos son ejemplo de células que pueden disminuir la capacidad de linfocitos T. Otro grupo son los linfocitos T CD8 positivo y CD45 Rho positivo. Estos son capaces de inhibir la activación de linfocitos T. Otros tendrán que ver ya no con la supresión de respuesta T, sino la supresión de respuesta B, y otros también se asocian con la supresión de la maduración de células a nivel de la médula ósea, principalmente de la línea eritrocítica. La siguiente familia es los denominados linfocitos T gamma delta. Estos constituyen una pequeña población menor al 5% y se llaman de esta manera porque en su receptor de célula T, el TCR, poseen cadenas de tipo gamma y de tipo delta. Esa es la razón de ser de su nombre. Ellos se desarrollarán entonces en el timo y migrarán hacia diferentes tejidos epiteliales volviéndose células residentes, es decir, que harán parte del 30% que mencionamos hace un momento, que son linfocitos que no son circulantes, sino que van a quedar a nivel de determinados epitelios mucosos. En este caso, los tendremos no solo en los epitelios mucosos, sino también en la piel, y su función tendrá que ver con que una vez que se colonice el tejido epitelial, hagan parte de esa primera línea de defensa contra esos microorganismos invasores. No son capaces de recircular. Una vez que llegan al epitelio y se quedan como linfocitos de este tipo, estáticos, no recircularán en ningún otro momento hacia la sangre o los órganos linfoides a través de la linfa, sino se quedarán como células residentes.
Los linfocitos T invariables asociados con mucosas o simplemente los LITAM son un subtipo de linfocitos T que son aproximadamente el 50% de linfocitos a nivel del hígado. Ellos actúan entonces como un segundo mecanismo de defensa en las mucosas intestinales porque la primera barrera la tendría, digamos, las células residentes del tejido conectivo más los linfocitos gamma delta, pero si es capaz de pronto de ese microorganismo de evadir esa primera línea de defensa, tenemos una segunda línea de defensa que tendrá que ver con la circulación portal, es decir, la circulación que tiene que ver con el intestino y el hígado. A través de esa circulación estos microorganismos podrían llegar al hígado y aquí los LITAM entonces están esperando para hacer esa segunda línea de defensa. Ellos tienen un TCR que es invariable en cadena alfa y beta, o sea que la cadena alfa y beta son constantes, no modificables y por eso es que lo llaman T invariables, debido a que el TCR no tiene variabilidad desde el punto de vista de su constitución proteica. Estos LITAM son capaces de reconocer metabolitos de la vía de la síntesis de la riboflavina en hongos y bacterias. La riboflavina es la vitamina de tipo B2 y a través de esos metabolitos que son presentados a esos LITAM y expresados a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, entonces se activarán. Después de esa activación, ellos producen interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, con lo que serán capaces de destruir esas células infectadas. De manera que miremos que los linfocitos T tienen una gran variabilidad en cuanto a clasificación funcional se refiere y tienen unas funciones muy precisas. Por eso englobamos a estos linfocitos T en lo que llamamos inmunidad de tipo celular o mediada por células. Los linfocitos B, que hacen parte ya de la inmunidad de tipo humoral, se llaman así porque fueron inicialmente descritos en la bursa de Fabricio en las aves y el equivalente de esa bursa de Fabricio en los humanos es la médula ósea o en general en los mamíferos. La médula ósea roja entonces tendrá la capacidad de originarlos y de ahí viene entonces el nombre de linfocito B. Estos linfocitos tienen una vida media variable, esto depende de la necesidad de secretar y producir anticuerpos específicos contra antígeno y de esa memoria inmunológica asociada a la formación de células plasmáticas. El linfocito B activado se convierte en célula plasmática y hay células plasmáticas de vida media corta, es decir, de algunas semanas, como podremos tener linfocitos B en memoria que sean capaces de volver a reconocer antígeno, volverse células de memoria a largo plazo y tener entonces la producción de plasmocitos ya de una manera más prolongada. Estas células entonces productoras de anticuerpos o inmunoglobulinas expresan entonces unas inmunoglobulinas que secretan y otras que expresan a nivel de la membrana. Esas inmunoglobulinas que expresan a nivel de la membrana se llaman los BCR o receptor de célula B y les sirven para fijar antígenos y adicionalmente son células que pueden presentar esos antígenos que fijan a través del BCR y por lo tanto tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que pueden traslocar a su membrana. Posteriormente comentaremos el concepto de célula presentadora de antígeno y las células presentadoras de antígeno son las únicas que pueden expresar el que llamamos el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, mientras que todas las células nucleadas del cuerpo expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Los marcadores específicos de estas células B son las llamadas CD9, CD19 y CD20. Aquí tenemos entonces el ejemplo
de una molécula de anticuerpo, es decir, de una inmunoglobulina. Como podemos ver, ellos tienen una forma de Y, son sintetizados por los plasmocitos que a su vez vienen de los linfocitos B que son activados. Ellos están compuestos entonces molecularmente por cadenas polipeptídicas, es decir, proteínas. Y tenemos entonces unas cadenas pesadas y unas cadenas que llamamos ligeras. Esto desde el punto de vista del peso molecular en kilodalton. Entonces esas cadenas pesadas y ligeras, como podemos ver, son dímeros, es decir, que se presentan dos cadenas interactuando y esas interacciones se dan a través de puentes disulfuro, es decir, de enlaces de tipo covalente. Tenemos entonces una región que se llama el fragmento AB y otra que se llama el fragmento FC. Ese fragmento C lo llaman la fracción constante o cristalizable. Esta región es constante desde el punto de vista que es una región que no varía en la cadena de aminoácidos, es usualmente es siempre la misma, por eso la llaman constante. Y esta región que llamamos el fragmento AB o de anticuerpo es una región muy específica de fijación a antígeno. Y entonces ella va a tener una zona que es variable, una región que es constante y otra que es región variable. Es decir, que esta región variable puede modificarse desde el punto de vista químico para cumplir esa función de recepción de diferentes tipos de antígenos. Entonces los anticuerpos van a unirse de manera específica a través de la cadena ligera en su región variable con los diferentes tipos de antígenos que sean presentados. Estas moléculas entonces pueden estar de manera libre para unirse a los antígenos o pueden estar unidas a la membrana del linfocito B en forma del receptor de célula B que servirá para fijar esos antígenos. Entonces hay varios isotipos o isoformas del BCR. Podemos tener inmunoglobulina M, podemos tener inmunoglobulina D en esa membrana y eso dará la posibilidad de que ellos sean capaces entonces también de tener una especificidad para unirse a determinado tipo de antígenos. Estos anticuerpos entonces o inmunoglobulinas son 5, es adecuado que las mencionemos en este momento: la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. También anticuerpo se le puede llamar inmunoglobulina, son equivalentes desde el punto de vista funcional. Los tenemos aquí en esta tabla. Hay diferentes pesos moleculares, hay diferente constitución en cuanto a su morfología molecular se refiere. Hay diferentes células que son capaces de unirse a esos diferentes anticuerpos a través de unos receptores específicos para que puedan activarse estas células, de manera que esta tabla resumiría los diferentes aspectos asociados con esas inmunoglobulinas. Pueden profundizar entonces en el texto de trabajo para poder mirar este cuadro y ahondar en el tema de las inmunoglobulinas. Los linfocitos natural killer o linfocitos NK entonces son parte de la inmunidad inespecífica, de la inmunidad innata. A pesar de linfocitos, no pertenecen a la línea adaptativa, sino a la línea innata de defensa, junto con los linfocitos T, gamma, delta y los LITAM. Entonces, esta población constituye aproximadamente un 5 a 10% de todos los linfocitos que están circulantes entre linfa y torrente sanguíneo. Ellos proceden de las células progenitoras linfoides, al igual que los linfocitos B y T, y reciben ese nombre porque precisamente su función se asocia con la destrucción de determinados tipos de células diana.
esas células diana son células transformadas, ya sea infectadas por patógenos intracelulares como virus, algunos parásitos o bacterias, o células transformadas por cáncer, por vía tumoral. Ellos entonces serán capaces de hacer citotoxicidad de la misma forma que lo hacen los linfocitos T, CD8 para destruir estos tipos de células, y lo hacen a través de unos gránulos citoplasmáticos que contienen algunas sustancias como las perforinas y las granzimas. Miren que estas también las mencionábamos en los linfocitos TCD8, y a través de la acción de estas perforinas o granzimas, que también las llaman fragmentinas, se pueden generar poros a través de la membrana plasmática, o se puede hacer la fragmentación del ADN de ese patógeno intracelular para poder realizar su destrucción. La regulación de estas células NK es mediada por el receptor de citotoxicidad natural llamado el NCR, y los marcadores específicos que tienen adicional al NCR estos linfocitos natural killer son CD16A, CD56 y CD94. En cuanto al desarrollo y diferenciación de los diferentes tipos de linfocitos, se debe tener en cuenta la presencia de los órganos linfoides primarios y la presencia de los órganos linfoides secundarios. Estos órganos linfoides primarios serán los encargados de diferenciar inicialmente a las células que serán inmunocompetentes, es decir, el timo, la médula ósea originarán linfocitos B, linfocitos T o linfocitos NK que sean capaces de responder inmunológicamente. Esos linfocitos inicialmente no están programados de una manera total, pueden reconocer antígenos, pero hasta el momento en que ese antígeno llegue, los activará, de manera que tenga un pool de células capaces de reconocer antígeno de manera individual, y a eso lo denominamos diferenciación y proliferación independiente de antígeno. Es decir, que estos podrían llegar a convertirse en un linaje específico que pudiera multiplicarse por mitosis, pero hasta no tener la presentación antigénica, el encuentro con ese antígeno, no se volverán células efectoras o células de memoria. Las células inmunocompetentes, que ya comentamos ese concepto, ingresarán entonces por sangre o linfa hacia los órganos linfoides secundarios, y ahí es donde se completará el proceso pleno de activación linfocitaria, que tiene que ver con la dependencia del antígeno. En los órganos linfoides secundarios, las células presentadoras de antígeno mostrarán esos diferentes tipos de antígenos a los receptores específicos en los linfocitos, haciendo que estos sean activados y se conviertan bien sean células efectoras o células de memoria. Los linfocitos inmunocompetentes, es decir, los que aún no han sido activados por antígeno, se organizarán entonces gracias a la malla reticular, formando lo que llamamos los órganos linfoides o los tejidos linfoides, donde entonces tendremos la posibilidad de organizar, de originar, de hacer proliferar células efectoras y células de memoria. Esos órganos ya los mencionamos hace un momento. En esos órganos entonces, linfoides de tipo secundario, los linfocitos T y B sufrirán su activación dependiente de antígeno, y como ya lo mencionamos, entonces harán la proliferación y la maduración definitiva hacia linfocitos efectores y linfocitos de memoria inmunológica. Con respecto a la respuesta que se presenta a un antígeno específico, debemos tener en cuenta algunos conceptos generales inmunológicos. El primero de ellos es que la reacción que presenta el sistema inmune ante un antígeno se llama inflamación. Esa respuesta inflamatoria entonces puede capturar, secuestrar al antígeno, lo digiere a través de células del sistema fagocítico, y después ese antígeno puede ser degradado en macrófagos
para posteriormente esos macrófagos acoplarlo a algo que se llaman los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 y a través de eso podérselo presentar a células del sistema linfoide como los linfocitos T helper, TSD4 positivo. A través de esa presentación, esos linfocitos T helper pueden en su contexto activar a otras células a través de citoquinas para producir una respuesta ya específica contra ese antígeno. De manera que el proceso de respuesta frente a antígeno requiere de las llamadas células presentadoras de antígeno. El proceso inflamatorio va asociado a la captación de antígeno, a la digestión del antígeno y a la presentación del antígeno hacia los linfocitos T helper a través del complejo mayor de histocompatibilidad de estas células presentadoras de antígenos. Otro concepto, hablando de linfocitos, es que podemos hablar de una respuesta primaria y secundaria en cuanto a los antígenos se refiere. Entonces, cuando hablamos de respuesta inmune primaria o respuesta inmunitaria primaria, es el primer encuentro que va a tener nuestro organismo con ese antígeno. Después de tener ese primer encuentro, entonces va a haber un periodo de algunos días en el cual se van a activar los diferentes componentes celulares inmunológicos para poder empezar a hacer inmunoglobulinas o linfocitos específicos dirigidos contra ese antígeno. De manera que la primera inmunoglobulina que es capaz de secretarse en esa fase inicial es la inmunoglobulina M. Esa primera respuesta entonces se da contra un antígeno iniciada por un solo linfocito B o unos poquitos clones, es decir, unas poquitas células que aparecieron por mitosis que producirán esos plasmocitos que originarán la inmunoglobulina M. Y ellos desde siempre estuvieron programados para responder ante ese antígeno específico. Eso tiene que ver con la maduración en esos órganos linfoides primarios. Ahora, después de esa respuesta inicial, algunos linfocitos específicos contra ese antígeno se van hacia la sangre como células de memoria. Es decir, que tendrán la posibilidad de volverse a activar y de transformar en plasmocitos cuando vuelva a identificarse ese antígeno en un momento determinado. Ahora, la respuesta inmune que llamamos secundaria es más rápida e intensa. Y esta se caracteriza ya no por la producción de inmunoglobulina M, sino por una concentración intensa, elevada, de inmunoglobulina de tipo G. Entonces, en ese caso, ya tenemos en cuenta que hay un par de linfocitos de memoria que vinieron de la respuesta primaria y esos son capaces de activarse ya de una manera más fuerte, más intensa, que generan los plasmocitos correspondientes a ese antígeno para producir esa inmunoglobulina G que tiene una mayor potencia desde el punto de vista inmunitario. Y ahí hacemos un comentario y es que las vacunas, por ejemplo, van a utilizar ese fundamento, la respuesta inmune secundaria, ya que al aplicar vacunas contra diferentes tipos de enfermedades de tipo bacteriano o viral principalmente, se inoculan algunos antígenos de esos gérmenes y esos antígenos serán capaces entonces de desencadenar una respuesta inmune intensa secundaria eh, contra ese germen específico. Esa sería el fundamento y la razón de ser de las vacunas, generar anticuerpos que sean capaces de neutralizar a ese germen una vez que yo me reencuentre con él y sus antígenos. Los linfocitos T helper y los linfocitos T citotóxicos, es decir, CD4 y CD8, con su receptor de célula T serán los que son capaces de reconocer esos antígenos, pero solo cuando estén unidos esos antígenos a lo que llamamos los complejos mayores de histocompatibilidad.
Los T-helper solo lo hacen por células presentadoras de antígeno, es decir, que ellos obligatoriamente deben reconocer antígenos que estén montados en complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 2, mientras que los TCD8 reaccionan ante antígenos pero que están expuestos en complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 que portan antígenos de células transformadas o infectadas con patógeno intracelular. Entonces, no es lo mismo hacer una presentación hacia un T helper que hacerlo hacia un T citotóxico porque el contexto es distinto y el eh, complejo mayor de histocompatibilidad que se utiliza para tal fin también es diferente. ¿A qué llamamos el complejo mayor de histocompatibilidad? Estas son las moléculas de tipo proteico que se encuentran sintetizadas desde el cromosoma 6, el ARN que viene de ese cromosoma 6 tiene un supergen, es decir, una gran cantidad de regiones de ADN que codifican a lo que llamamos el HLA, el antígeno leucocitario humano. Y ese antígeno leucocitario humano tiene una gran variabilidad en cuanto a la síntesis de ARN mensajero se refiere, y por eso entendemos que la presentación de antígeno es tan compleja desde el punto de vista de los complejos mayores de histocompatibilidad. Tiene que haber una especificidad en la captación de ese antígeno en la presentación para después entregárselo a los receptores de célula T y eso hace que el estudio del complejo mayor de histocompatibilidad sea bastante intenso. Aquí tenemos entonces la zona donde se va a recepcionar ese antígeno, que es el complejo de el TCR. El TCR entonces es una proteína transmembrana es dimérica, es decir, tiene dos subunidades que se encuentran unidas a través de puentes disulfuro. eh, y ese TCR entonces tiene una cadena que se llama alfa y beta y él se puede activar cuando el antígeno llegue a esta zona. Él debe recepcionar el antígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, si es un T-helper, este complejo de histocompatibilidad que tenga el antígeno que llegue a este bolsillo o pocket es un complejo de tipo 2. Si es un T citotóxico, un TCD8, entonces el TCR va a enlazar con antígenos y con complejos de histocompatibilidad tipo 1 que portan esos antígenos. Hay otra molécula acá cercana al TCR que ya hemos mencionado que es CD3. Ese CD3 tiene una serie de regiones transmembranas, son 5 cadenas ahí polipeptídicas que van a atravesar la membrana y esa molécula CD3 tiene una íntima asociación con el receptor de célula T. Entonces la interacción entre el complejo de histocompatibilidad con su respectivo antígeno y el TCR hace que la molécula CD3 estimule entonces una serie de cascadas de señalización que harán que el linfocito T se active y a través de esa activación entonces produzca una diferenciación ya hacia una célula efectora o una célula de memoria. Entonces los complejos mayores de histocompatibilidad, como veníamos comentando, son de dos tipos, el que se llama el MHC1 y el que se llama el MHC2. Entonces el complejo tipo 1 se expresa en la superficie de todas las células que tengan núcleos en nuestro cuerpo y adicionalmente en las plaquetas que proceden de una célula previamente nucleada que es el megacariocito. Estos complejos de tipo 1 son capaces de presentar fragmentos de tipo péptido y esos péptidos deben tener aproximadamente una longitud entre 8 a 10 aminoácidos y esos péptidos fueron sintetizados por la célula que los tiene en su interior, porque estamos hablando de complejos 1, es decir, son células que van a ser transformadas o células infectadas
por patógeno. Entonces estas células van a fragmentar péptidos de estas anomalías, por así decirlo, los acoplan al complejo histocompatibilidad tipo 1 y lo traslocan a la membrana. De esa manera, ese complejo de MHC junto con el antígeno de 8 a 10 aminoácidos se le presenta a los linfocitos T citotóxicos en su TCR junto con el CD3 que los activaría. De manera que este complejo tiene que ver con actuar y eliminar células anómalas, células transformadas o infectadas con patógeno intracelular. Mientras que los complejos de tipo 2 tienen ya distribución limitada porque se expresan solamente en las que llamamos células presentadoras de antígeno, y ahí tenemos en cuenta a los macrófagos, a las células dendríticas, a los linfocitos B, y esas células son decisivas entonces para la presentación de antígenos a los linfocitos helper, ya no a los citotóxicos sino a los CD4 positivos, y estos presentarán péptidos ya de patógenos que son extracelulares. Esos péptidos se endocitan a través de estas células presentadoras, se digieren y se toman fragmentos más o menos de 18 a 20 aminoácidos que se acoplan al complejo tipo 2 y se le entregan en el contexto de un TCR a un linfocito helper. O sea, es muy diferente hablar de complejo tipo 1 a hablar de complejo tipo 2. Aquí los tenemos entonces en su estructura. Este sería el complejo tipo 1 y este el complejo tipo 2. Como podemos ver, entonces el complejo tipo 1 es una glucoproteína que es transmembranal. Se expresa entonces en las superficies de todas las células nucleadas y presentan entonces péptidos sintetizados de manera endógena, no exógena como el tipo 2 a los linfocitos citotóxicos. Entonces va a haber una zona, que la podemos ver acá, es un bolsillo, donde se va a acoplar el péptido que dijimos que era de 8 a 10 aminoácidos, y en esta zona se enlaza con el TCR. Aquí podemos ver que hay una zona de acople y una zona de recepción del antígeno en el TCR. Ese complejo tipo 1 entonces está compuesto por cadenas que llamamos alfa y cadenas que llamamos beta y son de tipo globulina. Ese complejo entonces proteico viene condicionado por el que llamamos el cromosoma 6 en su HLA, en su región de gen llamada el antígeno leucocitario humano. Ahora, el complejo 2, como podemos ver, es dimérico. Este es monomérico, este es dimérico. Y vemos cómo tiene entonces ese dímero las regiones transmembrana, y también tenemos entonces una zona de acoplamiento al antígeno. Este también es una glucoproteína y ya no presenta péptido endógeno sino péptido exógeno, péptido que es captado desde microorganismos extracelulares, y en este bolsillo, en este pocket, se ubica ya el antígeno que puede tener una longitud entre 18 y 20 aminoácidos, y se le presenta entonces al TCR en la misma región. Miren que hay una región de acople al complejo tipo 2 y también una zona de recepción de ese antígeno desde el complejo tipo 2. Él entonces, al igual que el complejo tipo 1, tiene unas regiones de cadena alfa y unas regiones de cadena beta. No son iguales desde el punto de vista molecular, no son iguales desde el punto de vista de presentación antigénica, no son iguales desde las células que son capaces de expresarlo. Hablemos ahora un poco de la activación de linfocitos. La activación de linfocitos T entonces tiene que ver con esas señales de estimulación una vez que se ha acoplado el complejo mayor de histocompatibilidad que porta el antígeno con el TCR, ya sea de un CD4 en el contexto de un complejo de tipo 2 o un CD8 en el contexto de un complejo
tipo 1. Hay dos señales entonces que se llaman estimuladoras para que se active el proceso, se complete y entonces ese linfocito T llegue a la diferenciación, a la proliferación. La primera señal es la que veníamos comentando, la interacción del TCR, del CD4 o el CD8 con el complejo ya sea tipo 1 o tipo 2 según corresponda. Y hay una segunda señal que se llama la señal coestimuladora. ¿Por qué la llamamos coestimuladora? Porque interactúan otras moléculas de superficie, tanto de la célula presentadora de antígeno como del linfocito, para que se complete el proceso de estimulación. Por eso la llaman coestimuladoras. Y esas interacciones entonces se dan, por ejemplo, entre el CD28 del linfocito T con la llamada B71 o B72, que son moléculas CD80, CD86, pero estas están en la célula presentadora de antígenos. O sea, hay una contraparte, siempre a una molécula coestimuladora del linfocito T en la célula que presenta. Otra, por ejemplo, es la interacción entre el CD40 en la CPA y el CD40 ligando, que también lo llaman CD154, en los linfocitos T. O sea, siempre va a haber una primera señal que es la interacción TCR, complejo antígeno MHC, y otra que tiene que ver con las moléculas coestimuladoras. En el caso de la activación del CD4, él después empieza a producir citoquinas o mediadores inmunes. Y esas citoquinas entonces las definimos como moléculas que son capaces, moléculas principalmente de tipo proteico, ¿no? Que son capaces entonces de actuar como moduladores de la respuesta inmune, es decir, que van a ser capaces de unirse a otras células con sus receptores específicos para modular esa respuesta inmunológica activada por antígeno. Entonces hay citoquinas expresadas y secretadas por linfocitos T que se llaman las interleucinas y tienen ese estímulo sobre otros linfocitos T, sobre linfocitos B, sobre linfocitos NK, incluso sobre otras células del sistema inmune para que ellas entonces hagan un proceso de diferenciación, proliferación y activación. El linfocitos T CD8 también activado puede liberar algunas citoquinas y estas citoquinas están asociadas con la proliferación celular y destrucción de células propias anómalas a través de activación, por ejemplo, de linfocitos natural killer. Algunos TCD8 no requieren a veces señal coestimuladora después de el acople del TCR con el antígeno y el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, destruyendo ciertos antígenos extraños expuestos. O sea, que depende del antígeno, depende del contexto, va a haber en algunos T citotóxicos esa señal coestimuladora y en otros simplemente con el acople del TCR al antígeno y al complejo tipo 1 se activará. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos simplifica lo que veníamos comentando. Entonces tenemos unas interacciones moleculares que ocurren durante esa presentación de antígeno. Entonces en este lado tenemos la activación de un linfocito T de tipo citotóxico. Como podemos observar, él expresa CDR y CD3. La contraparte en la célula que está transformada sería la expresión de un complejo tipo 1 con un antígeno endógeno. Miren que ese antígeno viene del interior de la célula, no es de fuera de la célula. Se acopla eso al MHC1 y se le entrega al TCR. Esa sería la primera señal. La segunda, ¿cuál sería? La coestimuladora. En la coestimuladora, en este caso, por ejemplo, miremos que tenemos una molécula de la célula que presenta, que sería, por ejemplo, B7, y una que recibe esa señal, que sería la contraparte en el linfocito citotóxico, en este caso CD28. Aquí tenemos otra
coestimuladora. Por ejemplo, CD8 está acoplándose al complejo tipo 1. Y hay diferentes tipos de interacciones así que terminarán por activar en definitiva al linfocito T citotóxico para que después él entonces complete su proceso, ya sea proliferación, diferenciación, etcétera. Aquí tenemos en este lado entonces el contexto de la presentación ya en una célula de tipo helper, y aquí que es importante que la presentación se hace desde una CPA, ya sea desde una dendrítica, ya sea desde un linfocito B, ya sea desde un macrófago, pero es obligatorio que esto sea una célula presentadora de antígenos. Como podemos ver, la célula presentadora capta un antígeno, pero este es exógeno, no viene del interior de la célula, sino del exterior, lo captura por endocitosis, lo procesa y lo acopla a un MHC, pero ya de tipo 2. Por eso mencionamos reiteradamente que el complejo tipo 2 es solo para CPAs. Ese antígeno unido a ese MHC2 entonces presentará el TCR del linfocito helper. Ahí tendremos la primera señal, la señal estimuladora. Y las señales coestimuladoras las tenemos acá. Entonces, por ejemplo, tengo el B7 con CD28, que es otra interacción entre las membranas de estas dos células, o por ejemplo el acople de CD4 con el complejo tipo 2. Eso sería otra señal coestimuladora. Entonces, una vez que el linfocito TCD4 sea activado, él procederá a su función de síntesis de interleucinas o de otro tipo de citoquinas que van a hacer efecto en otras células, completando entonces la inmunidad de tipo celular en este caso. Lo mismo para el CD8 que habíamos comentado. En el caso de los linfocitos B, ellos dijimos que su fin último es constituirse como células de tipo plasmático, células llamadas plasmocitos, que sean capaces de sintetizar anticuerpos específicos contra determinado antígeno. De manera que la activación de linfocitos también, al igual que los T, requiere de dos señales. Hay una primera señal, pero aquí ya hablo en el contexto del receptor de célula B con el antígeno, y aquí es de manera directa, o sea, el receptor, que es de una inmunoglobulina, capta el antígeno. Y hay una segunda señal que tiene que ver con la recepción de este complejo llamado el TCR del linfocito helper con el CD40 en el linfocito B y con CD40 ligando en el linfocito T helper, o sea que el B interactúa con un TCD4, con un helper, a través de esa coestimulación, y eso va a hacer entonces que el linfocito B se active para convertirse en plasmocito. Y esa célula plasmática empieza a sintetizar y secretar un anticuerpo ya específico contra ese antígeno que captó en su SR, que coestimuló el T helper, y adicionalmente generó linfocitos de memoria que sean capaces entonces de responder de una manera rápida a un próximo encuentro con ese antígeno que previamente lo reconocieron. Esos linfocitos es importante que no se destruyan con el tiempo, por lo cual expresarán BCL2. Si ustedes recordarán apoptosis, la vía de BCL2, BCLX, SMAC Diablo tiene que ver con la vía de apoptosis intrínseca, de manera que al expresar BCL2 ellos evitarán la activación de caspasas desde la mitocondria, por lo cual tendrá un efecto antiapoptótico este proceso y los linfocitos B de memoria tendrán vías supremamente prolongadas. Por eso los llaman de memoria. Aquí tenemos entonces la activación de un linfocito B que conducirá entonces al origen de plasmocitos versus linfocitos B de memoria. Entonces, la primera señal, como comentamos, tiene que ver con la captación del antígeno por el BCR. Entonces, aquí tenemos un antígeno. Miren que el BCR es una inmunoglobulina, ahí se ve la forma de Y que habíamos comentado anteriormente.
ese antígeno es captado por el BCR, endocitado y procesado dentro del linfocito B. Por eso consideramos al linfocito B una célula presentadora de antígenos, porque él capta el antígeno con el BCR, lo endocita, lo procesa y lo acopla a un MHC tipo 2. Ahí está la razón de ser del linfocito B como una célula presentadora de antígenos. De manera que esa es la primera señal. Ahora vienen las señales coestimuladoras. Como CPA, entonces se le acopla el antígeno al MHC tipo 2 y se lo entrega al TCR, que está entonces en el linfocito helper. Y tengo señales coestimuladoras como CD40 ligando entre el linfocito B y el linfocito T helper, más otras, como por ejemplo, miren que CD4 también tiene que ver ahí con coestimulación. Miren que al activar el linfocito T, entonces a través de esa presentación de antígenos del B, se producen interleucinas que van a hacer que el linfocito B sea activado y se convierta bien sea en una célula plasmática productora de anticuerpos, es decir, en células efectoras, o se conviertan en linfocitos B de memoria que expresen BCL2 y queden como células de larga vida que sean capaces de responder ante la presencia nuevamente de ese antígeno en el cuerpo. Entonces, como podemos ver, el proceso de activación de las células T, de las células B, es bastante interesante. Ahora, en cuanto a la activación de los linfocitos natural killer, entonces en la membrana de los natural killer, y no solo de ellos, sino en general de otras células inmunes como los macrófagos, los neutrófilos y los eosinófilos, se va a presentar la expresión de unos llamados receptores FC de las inmunoglobulinas. Si ustedes recuerdan, las inmunoglobulinas tienen una cadena con una región FC y una región llamada FAB. Esa región entonces FC tiene un receptor a nivel de estas células y a través de la interacción de esa inmunoglobulina con ese receptor FC podemos activar estas células y a través de eso destruir otras células diana. Entonces los linfocitos natural killer reconocerán en ese receptor FC la región FC de los anticuerpos, se activarán y empezarán entonces el proceso de citotoxicidad que se les asocia, y es mandatorio entonces que esas células estén englobadas con IgG. Es decir, que los natural killer tendrán receptor FC para la fracción FC de la inmunoglobulina G, que engloba o opsoniza a esos patógenos o a esas células que tienen expresados esos antígenos en su superficie, evidentemente células transformadas. El reconocimiento entonces de estas células depende de ese acople del receptor FC con la inmunoglobulina G, y después de esa interacción estas natural killers se degranularán y producirán la destrucción apoptótica y por lisis de la célula que necesitaba ser destruida. Entonces lo vemos acá en este gráfico. Aquí tenemos al linfocito natural killer. Recuerden que morfológicamente es un linfocito grande, tiene un citoplasma más abundante que los linfocitos medianos y los pequeños. Tiene entonces dentro de su citoplasma gránulos que contienen sustancias citotóxicas como las granzimas fragmentinas, las perforinas, y en la membrana expresa el receptor DFC. También tiene receptores de interferón gamma, y es que el interferón gamma es una citoquina que es capaz de activar la función citotóxica y se asocia muchísimo a infecciones virales la producción de interferón. Entonces el interferón es capaz de activar a esos NK, y una vez que yo sintetizo en la membrana el FC, miren que ese FC es capaz de unirse a una inmunoglobulina G que está unida a su vez al antígeno
que expresa en la membrana de esa célula transformada. Entonces, con la interacción del antígeno, el anticuerpo con el receptor Fc, entonces miren lo que sucede, se degranula el natural killer enviándole a la célula transformada las granzimas y las perforinas, consiguiendo con ello la apoptosis y la destrucción total de esa célula transformada. De manera que los natural killer también requieren de activación, ellos no se activan de manera propia, sino que requieren también la interacción con la célula transformada a través de ese receptor Fc. Ahora, los linfocitos T, CD8, entonces, eh, con su antígeno que tienen acoplado al TCR a través de ese complejo de histocompatibilidad, también puede tener un efecto en células transformadas por virus o patógeno intracelular o transformadas por tumores. También lo podemos hacer por ese lado, o sea, la destrucción de células tumorales o de células infectadas por patógeno intracelular no es exclusiva de los linfocitos natural killer, sino también la podemos tener en el contexto de linfocitos citotóxicos. Entonces, una vez estos activados, presentan un proceso de expansión clonal, es decir, que se empiezan a multiplicar por mitosis contra antígeno específico, se diferencian a células efectoras y estas células efectoras son capaces de granularse expulsando las sustancias citotóxicas que habíamos comentado para los natural killer y aumentan entonces la permeabilidad de la membrana y la destrucción nuclear por las caspasas de la célula transformada. Muchos de esos linfocitos T activados mueren por apoptosis y algunos quedan convertidos en células de memoria. Entonces aquí tenemos el caso de la activación de un linfocito T citotóxico, pero desde el punto de vista no asociado a destrucción de células transformadas por natural killer. Ambos pueden eliminar células transformadas, pero su activación va a ser diferente. Entonces en este caso, lo que podemos ver es que una célula presentadora de antígenos puede entonces presentarle a un helper. Y ya vimos el proceso, que tiene una primera señal estimuladora y unas coestimuladoras. El helper activado puede producir citoquinas como la IL-2 y la IL-2 activar al linfocito CD8. Ese linfocito CD8, a través de esa activación, nos está mostrando entonces que puede convertirse en una célula efectora y a través de ser una célula efectora, producir la degranulación con la eliminación de las granzimas y las perforinas, destruyendo la célula transformada. Pero esa destrucción de la célula transformada tiene que presentar un proceso de acople entre la membrana de la célula transformada y la membrana del CD8 positivo. Entonces, en este caso, vemos que hay un acople entre el TCR de nuestro linfocito citotóxico con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 que presenta antígenos endógenos de esa célula transformada. De manera que ese acople CD8 con célula transformada también produce la degranulación. O sea que no es exclusiva la activación por helpers sobre el CD8, sino que la acción de el linfocito T sobre la célula transformada también lo activa. Ahora, en esta zona que vemos que la célula presentadora de antígenos también puede presentarle a un CD8, pero ya no lo haría en el contexto de un MHC tipo 2 como lo hace para el helper, sino lo harían en un complejo tipo 1, ya que ella también es una célula con núcleo. Entonces, en este caso, el antígeno que fue captado de manera exógena, aquí lo vemos, se le presenta al CD8 en el contexto del complejo tipo 1, se activa y después de la activación él está presto para la erradicación de esa célula que es transformada. O sea, tengo dos vías de activar CD8. Uno de manera directa, a través de la interacción del CD8 con la célula transformada en el contexto de un complejo tipo 1, o lo puede hacer a través de
la vía helper. Es decir, la célula presentadora capta el antígeno proveniente de esa célula transformada, lo presenta a un helper, el helper secreta interleucina tipo 2, es decir, citoquinas, que activan al CD8. Y el CD8 de esa manera volverse una célula de memoria o una célula activada efectora para destruir esa célula transformada. O sea que veamos que la vía citotóxica es bien interesante en su activación. Al hablar del concepto de citoquinas, entonces, ¿qué tenemos? Que son sustancias de tipo principalmente proteico, polipeptídicas, solubles evidentemente, y que actuarán sobre otras células que ya serán efectoras, es decir, linfocitos que vayan a ser efectores o de memoria, pero también sobre otras células de la inmunidad, como los monocitos macrófago u otras células presentadoras de antígeno. Ellos funcionan entonces como mediadores químicos entre estas células y esos mediadores tienen receptores a nivel de las membranas de los diferentes tipos de células. Ellos entonces modularán la respuesta inmunológica a través de esa interacción. Unos de ellos son las interleucinas, entonces las interleucinas son sintetizadas principalmente por los linfocitos T helper y en menor medida por otras células presentadoras de antígenos como los monocitos macrófagos e incluso células que están a nivel del endotelio vascular. Esas interleucinas promoverán entonces el crecimiento y diferenciación principalmente de linfocitos y de células hematopoyéticas. Tenemos también dentro de las interleucinas algunos factores de crecimiento que se asociarán también a la proliferación de esos linfocitos. Otro tipo de células que es muy clave y que venimos comentando hace un rato son las llamadas células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos que les decimos CPAs o APC, las pueden denominar de esa manera, son unas células claves en el proceso, como ya lo vimos, de activación de los linfocitos T, ya sean CD8, ya sean CD4, son claves estas células. Entonces, las células presentadoras interactuarán con los linfocitos T para producir la respuesta inmune específica, la respuesta inmune adaptativa. El antígeno entonces que ellos captan, que lo hacen a través de endocitosis, se fragmenta a nivel de los lisosomas y se fragmenta en péptidos pequeños y ya como lo manifestábamos previamente, si se va a presentar en contexto de un MHC tipo 2 a los linfocitos T helper, ese péptido tiene una longitud de 18 a 20 aminoácidos, mientras que si lo hacemos en contexto de tipo 1, del complejo tipo 1, ya esos péptidos serán de 8 a 10 aminoácidos. El antígeno puede ser procesado también por los linfocitos B como lo mencionábamos hace un rato, es decir que los linfocitos B pertenecen al grupo de células presentadoras de antígeno. Y adicionalmente a los linfocitos B tenemos un gran cúmulo de células presentadoras como lo son los macrófagos, las células de Kupffer a nivel del hígado, las células de Langerhans a nivel de la piel, las células dendríticas que se encuentran a nivel de la malla reticular de los órganos linfoides secundarios, los linfocitos B como ya lo mencionamos, y en el timo hay dos tipos de células que son capaces de presentar antígeno, que son las células epitelio-reticulares tipo 2 y tipo 3. Entonces esas CPAs procesan el antígeno, lo acoplan al complejo de histocompatibilidad tipo 2 y lo entregan a los linfocitos T helper. Si es por la vía citotóxica, reitero que lo acoplan al complejo tipo 1 y ese complejo se acopla al TCR de los linfocitos CD8. Aquí está comentado en esta gráfica para los dos tipos de complejo, el tipo 1 y el tipo 2. Insisto que las CPA son células nucleadas y por lo tanto también son capaces de expresar en su membrana, de expresar en su superficie un complejo de tipo 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se procesaría y cómo se
acoplaría un antígeno que va a ser presentado en la membrana de una célula presentadora de antígenos. Entonces, podemos iniciar con la vía endógena. Entonces, en el caso de la vía endógena, son proteínas que le pertenecen a una célula transformada por patógeno intracelular o por cáncer. Esos antígenos son captados por endocitosis, por la célula presentadora, degradados por proteasoma por ser proteínas propias de las células transformadas, y esos fragmentos entonces pueden ser acoplados en el aparato de Golgi con un complejo tipo 1. El complejo tipo 1, miren que se sintetiza a nivel del retículo endoplasmático rugoso, es decir, que son proteínas que van a ir exocitadas, y se acopla en el aparato de Golgi el complejo tipo 1 con el antígeno endógeno y lo traslocamos a la membrana. Ahí estará presto para unírsele entonces a una célula T citotóxica, a un CD8 en su receptor TCR. Ahora, si es por la vía de complejo tipo 2, que es exclusiva de las células presentadoras, entonces, ¿qué va a suceder? Que el antígeno se capta por endocitosis. Miren que hay una vía de acople aquí, de un complejo tipo 2, y es que el complejo tipo 2 se puede reciclar. Entonces aquí eh, previamente sintetizado un complejo desde el aparato de Golgi del retículo, él puede captar varios antígenos haciendo reciclaje. Entonces ha captado uno, y después él se endocita, y en el endosoma dejan ese receptor libre, le acoplan otro antígeno producido por la endocitosis, y lo traslocan. O sea, hay una vía alterna aquí para hacer que llegue el antígeno a la superficie. Ahora, lo clásico que es que el antígeno endocitado se acople a un MHC tipo 2 producido en el retículo rugoso, y en el Golgi hace la endocitosis de ese receptor, capta el antígeno exógeno, perdón, a nivel de el endosoma, y el endosoma lo trasloca complejo con antígeno. ¿Qué también puede pasar? Que el endosoma temprano madure. Ustedes ya conocen esa vía por el estudio que tuvimos de biología celular. El endosoma tardío entonces puede madurar hacia el lisosoma y fragmentar entonces el complejo y el antígeno a nivel de esas enzimas hidrolíticas. O sea, en resumen, el complejo tipo 1 acopla un antígeno que es endógeno, eh, y lo trasloca en la membrana. El complejo tipo 2 se sintetiza primero el, el MHC tipo 2 a nivel del retículo rugoso y el Golgi, va hacia la membrana, se endocita ese receptor y se le acopla en el endosoma temprano el antígeno que es endocitado. Luego ese complejo con antígeno se trasloca otra vez a la membrana, o puede ser degradado con la maduración del endosoma tardío hacia el lisosoma. Los macrófagos hacen parte de esta familia de células presentadoras de antígeno. Ellos incorporan entonces por endocitosis el, el antígeno, lo pueden degradar en esos péptidos de poca longitud de aminoácidos, y también polisacáridos antes de presentarlos al complejo tipo 2, de acoplarlos, y con esa medida llevárselos al linfocito T helper en su TCR. Entonces ellos digieren microorganismos también por acción lisosómica. Recuerden que ellos son fagocitos, y a través de esa acción lisosómica pueden generar antígenos que también pueden ser acoplados a un complejo tipo 2. Ellos secretan citoquinas, o sea que miren que las citoquinas no son específicas de los linfocitos helper, sino también de otras células, y ellos entonces a través de esa secreción
de citoquinas van a ser capaces de activar otras respuestas inmunológicas. Por ejemplo, producen linfocinas, es decir, citoquinas para linfocitos, pueden secretar las proteínas que comentábamos hace un rato llamadas las proteínas del complemento, otras interleucinas, pueden también producir entonces sustancias de tipo enzimático que degraden algún tipo de moléculas. Ellos secuestran y eliminan detritos celulares o microorganismos que fueron destruidos para fagocitarlos adicionalmente, pero no por la vía de presentación antigénica, sino simplemente como ese proceso de degradación de esos detritos. En tejido conectivo habíamos comentado que existían dos tipos de macrófagos, que son los macrófagos M1, también llamados macrófagos de activación clásica o típica, y los macrófagos tipo 2 o también llamados macrófagos de activación alternativa. Entonces los macrófagos de tipo M1 de activación clásica o típica se activan a través del interferón gamma. Ese interferón gamma es producido por otras células y a través de esa activación por interferón gamma lo que ellos van a hacer es aumentar de tamaño al mismo tiempo que aumentan de tamaño organelos como los lisosomas y algunas vacuolas en el citoplasma, y a través de esa activación por interferón se tornan fagocitos poderosos con una gran capacidad de fagocitosis y por lo tanto de destrucción lítica de microorganismos o antígenos que son captados de manera exógena. Ellos entonces serán por excelencia inflamatorios. Esas moléculas que tienen en su interior son llevadas a la matriz extracelular destruyéndola y activan también eh, la apoptosis de células que puedan estar en cercanía. Entonces, estos macrófagos son bastante agresivos desde el punto de vista funcional inflamatorio. No así los macrófagos M2, estos macrófagos que también llamamos de activación alternativa. Entonces lo que harán es, siendo activados por algunas interleucinas que producen los linfocitos T helper, principalmente helper 2, inhibir la activación clásica y también inhibir la inflamación. Ellos entonces promueven la reconstrucción de esa matriz destruida por los macrófagos 1, ayudan en la proliferación de células como los fibroblastos, como las células endoteliales, estimulando entonces el proceso de reconstrucción de matriz y también algo que se llama la angiogénesis, es decir, el origen de nuevos vasos sanguíneos desde unos vasos que estaban previamente en el tejido conectivo, por lo cual son unos macrófagos muy claves desde el punto de vista de reparación inflamatoria. Con esto terminaríamos el primer componente de tejido linfoide.